Vamos entonces a continuar nuestro programa con la siguiente charla que está a cargo del grupo de consultores senior PLM de la compañía IDOM. Vamos a darle la bienvenida al señor Arcaiz Etxebarría, a la señora Maite Pérez, quienes nos van a mostrar cómo con SAP STR podemos integrar el diseño de producto en un modelo de cadena de valor 360 grados. Ellos nos van a exponer una solución que nos va a permitir integrar todos los diseños CAD en la cadena de valor de forma sincronizada y automatizada, con una fiabilidad del dato máxima y colaborativa con el resto de las áreas de la compañía. Bienvenidos, Arcaiz y Maite, a nuestra charla. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes y en primer lugar agradeceros la asistencia a esta sesión donde, como ha explicado Patricia, expondremos qué beneficios aporta Engineering Control Center, producto de SAP, en un diseño de cadena de valor 360 grados. En primer lugar, introduciré la compañía, en nuestro caso IDOM, qué es lo que hacemos, para dar paso a continuación al contenido de dicha sesión. IDOM es una compañía multinacional de servicios profesionales que nos dedicamos principalmente a las áreas de arquitectura, ingeniería, principalmente industrial, y consultoría. Somos un equipo de más de 3.800 profesionales con una red de oficinas con presencia en todos los continentes de 45 oficinas, con una presencia destacada en Latinoamérica y con una historia de servicios profesionales de 63 años desde su fundación. Tenemos oficinas en concreto en Latinoamérica, en Bogotá, Medellín, México, Lima, Santiago y Minneapolis. Y abarcamos proyectos a día de hoy en más de 125 países. Como comentaba, principalmente ofrecemos servicios profesionales en el ámbito de la ingeniería industrial, donde diseñamos plantas
almacenes y realizamos dirección y supervisión de las construcciones, así como en el ámbito de la consultoría, donde diseñamos, automatizamos e implementamos los procesos y sistemas en plantas y almacenes de nuestros clientes. Para la charla de hoy, las personas que vamos a exponer el caso de SAP ECTR somos Maite Pérez Zavala, consultora de SAP PLM, y yo mismo, consultor senior del área de SAP PLM en IDOM. Bien, comenzamos por tanto con ECTR. Maite. ¿Qué es ECTR? Pues ECTR es la herramienta Engineering Control Center, que es una solución que garantiza la integración del diseño de producto en la cadena de valor SAP. Es un producto súper sencillo, muy intuitivo, robusto y automatizado. Entonces, actualmente en el mercado hay diferentes necesidades, sobre todo en el área de diseño, porque cada vez más los productos son, tienen que ser engineer to order, o assembly to order, o configure to order, o make to order. Entonces, te demandan una personalización de estos productos. Eso le sumamos una constante necesidad de alineamiento del diseño con las áreas de operaciones, con producción, compras, calidad, ventas, costes, mantenimiento, todo lo que engloba la producción de cualquier producto. Cada vez necesitamos más trazabilidad desde el inicio de la cadena hasta el final, y cooperación entre diferentes áreas de las empresas, así como cooperación con otras empresas. Entonces, de esta necesidad, creemos que es una de las soluciones más potentes que actualmente está en el mercado. ¿Qué necesidades del área de gestión de diseño? Pues tiene que ser un producto sencillo, que es, o sea, ECTR es bastante visual, es muy fácil de interpretar, es estructurado, o sea, es muy fácil de navegar por el producto. Es un producto automatizado y también con mucho control y trazabilidad. Es decir, yo tengo todo conectado. Ahora mismo os vamos a mostrar cómo funciona la herramienta y una pequeña demo de cómo está. Está todo conectado con la interfaz y SAP, y de colaboración de diseño compartido entre otras áreas de diseño, publicación de diseños 2D, 3D a terceros también, y comunicación en avisos y workflows. Vale. Entonces, ¿de qué se compone ECTR? Pues ECTR se compone de un plugin en SolidWorks o en Solid Edge o en todas estas herramientas CAD, puede ser cualquier otra, y con directa integración en SAP. En SAP se puede controlar todas las áreas desde PLM, desde el módulo de PLM, o sea, el material, los documentos, las BOMs, los objetos, etc. Y también se pueden guardar en SAP todos los documentos en un servidor web, en SharePoint, en cualquier otro gestor documental.
Entonces, ¿qué beneficios tiene esta herramienta? Pues los síntomas de falta de proceso y calidad de datos, a pesar de tener SAP muchas veces, tenemos un número maestro de materiales descontrolado, muchos materiales no identificados, o sea, a veces tenemos una cantidad de datos duplicados, la gestión de maestros es manual, la gestión de estatus de materiales tiene problemas con el lanzamiento de los artículos, porque lanzamos uno y después tenemos que volver a lanzar otro, se obsoletan los materiales y no sabemos muy bien cómo gestionar esta parte. Entonces, STR nos ayuda a gestionar todos estos problemas que, a pesar de tener SAP, tenemos. Ahora os voy a ver si puedo compartir un poco de la herramienta directamente. La herramienta es esta. Un segundo, que estamos... Arcaiz, igual puedes tú compartir tu pantalla, dejo de compartir y compartes tu STR. Como os comentaba, STR se compone de un plugin que tiene unas vistas donde podemos tener estas visualizaciones de escritorio y de Object Browser y una estructura súper ordenada en carpetas donde vamos teniendo subniveles de carpetas. Y en los Object Browser podemos ir viendo la información que hay dentro de estas carpetas. Estas carpetas contienen, o sea, son documentos que a su vez contienen documentos dentro de ellas. Entonces, esto es, por ejemplo, un documento que va a tener objetos enlazados, números de modificación, versiones, componentes. Por ejemplo, este documento de aquí, lo que tenemos es un assembly, es un producto ensamblado que dentro de sus componentes tiene partes. Tengo diferentes partes y en conjunto generan un ensamblaje. Además, tenemos la clasificación. Este documento lo podemos clasificar. Tenemos diferentes tarjetas donde me clasifican características que yo le voy introduciendo a los documentos.
y también puedo tener sus orígenes, sus copias directas. Aquí tengo como toda la trazabilidad del documento que he creado. Y además, esto, si yo lo abro, lo puedo abrir directamente en el sistema CAD que tenga. En este caso, nosotros tenemos vinculado STR a SolidWorks, pero puede estar vinculado a cualquier otro sistema. Entonces, continuando con la presentación, los beneficios aportados por SAP STR son, como os decía, pues la integración, tiene un cockpit de gestión integral, del ciclo de vida del producto, look and feel en ventanas y carpetas, es súper automatizado, los materiales, las BOM, los niveles de revisión, es un producto bastante robusto, es muy fácil su control, su trazabilidad, nos aporta no tener duplicados, tiene una capacidad para detectar duplicados y sacar errores o notificaciones cuando yo detecto un artículo que esté duplicado, caracterizar los artículos. Esto también es súper potente porque yo un producto caracterizado lo hago único. Puedo tener planos 2D con información de SAP, y artículos CAD 3D también. Es muy personalizable y colaborativo. Es como una herramienta completa y además de fácil uso. Entonces, una vez visto todo esto, voy a pasarle la palabra a mi compañero Arkaitz, que va a continuar con la presentación propia de la demo que tenemos preparada. Bien, continuando con la exposición de ECTR, la pregunta que muchos de ustedes estarán realizando es ¿por qué decimos que ECTR permite integrar el diseño de producto en un modelo de cadena de valor 360 en cualquier tipo de industria? Es decir, ECTR está pensado por y para el área de diseño de producto de cualquier industria. Es decir, puede ser alimentación, puede ser un sector industrial, puede ser energías renovables. Cualquier cliente que disponga de la necesidad de realizar un diseño cada vez más orientado al mercado en necesidades de engineer to order o configure to order o assembly to order hacia el cliente, es la herramienta que va a utilizar. ¿Por qué? Porque el área de diseño, en esa fase inicial, una vez desarrollada la fase de conceptualización de producto, donde se decide qué producto queremos sacar al mercado, pasamos a la fase de diseño. Y en la fase de diseño, ECTR como copy central, como herramienta central del área de ingeniería o el área de diseño, dispone de toda la información de la cadena de valor aguas abajo, bien sea del área de ventas, bien sea principalmente del área de producción, compras y aprovisionamiento, estocajes e inclusive, importante, costes, es capaz de visualizar toda esa información a la hora de decidir
cómo va a realizar ese diseño en su herramienta CAD. Toda esa información la recibe mediante variables o características funcionales que se trasladan del backend de SAP, de los módulos logísticos de SAP, hacia el monitor de ECTR. Basado en esa información, ECTR provee al área de diseño de unas herramientas robustas a la hora de realizar las búsquedas y consultas de piezas o referencias que quiere reutilizar o quiere copiar. Permite, en segundo lugar, realizar un nuevo diseño y un lanzamiento basándose en creación desde cero, copiado de documentos o de piezas 3D, que veremos más ahora a continuación, e incluso clonado de estructuras completas para casos de Engineer to Order, donde podemos basarnos en un modelo o un diseño anteriormente realizado. En esa fase de diseño, el área de ingeniería tiene el cometido de cumplir con los requisitos de cliente internos y externos. Es decir, el objetivo de un área de diseño es lanzar a mercado un producto que cumpla con las exigencias del cliente, pero también con las necesidades de las áreas internas en cuanto a facilidad de producción, requisitos de calidad tanto de producto como de proceso, necesidades en el área de aprovisionamientos de suministrarles información caracterizada con planos, bien en 2D o 3D, y por último, coste. Tratar de ajustar el coste del ensamblaje global del producto que se está diseñando lo máximo posible. Y todo ello con un volumen de artículos o referencias creciente en el que las piezas tienen su propia evolución y van, digamos, mejorando en el tiempo. Por tanto, en esa fase de diseño, el área de ingeniería dispone de toda la información necesaria para ensamblar el mejor diseño posible para las necesidades de ese producto. En segundo lugar, una vez disponemos del diseño, el siguiente paso es validar ese diseño y generar estructuras en el PLM de SAP, en modo de artículos o materiales, listas de materiales o bill of materials, bien de diseño en primera instancia y de fabricación en segunda instancia, con la posibilidad, si se ha gestionado en origen en CAD, de incluso desarrollar las hojas de ruta o los procesos. Una vez generados todas las estructuras de producto necesarias para lanzar el proceso de fabricación, mediante la gestión de estados de activación o el estatus de material, ese artículo, esa estructura de producto que el área de diseño de forma central ha definido y ha lanzado en los hitos de lanzamiento, se vende, se planifica, se aprovisiona, se produce, se chequea la calidad, se almacena y se expide. Y no solo eso, sino que una vez suministrado el producto a cliente, el área de postventa o de SAT tiene a mano todo el histórico de referencias con sus respectivos niveles de revisión y fechas. Vamos a verlo en ECTR. Bien, comentábamos que ECTR es el cockpit central para el área de diseño y el área de ingeniería. Por tanto, a la hora de crear una estructura de producto, este va a ser el monitor con el que se va a comunicar con la herramienta de, en este caso, SolidWorks como herramienta CAD específica. Para ello, ECTR dispone de una búsqueda indexada, por ejemplo, si queremos, en este caso, en una industria de bienes de equipo, del sector oil and gas, queremos buscar un cuerpo, simplemente en modo indexado en cuanto a descripción o códigos, tenemos la posibilidad de escribir cuerpo y ver todas las descripciones con una serie de atributos e inclusive con fotografías, ¿sí? Existen búsquedas más avanzadas que permiten buscar el producto
en función de características, siempre y cuando el producto previamente se haya clasificado con características. Bien, partamos. Para la creación de artículo es muy sencillo. Podemos crear un artículo nuevo en esas estructuras de carpetas, podemos crear un documento donde, dando un título, podemos crear un assembly con una caracterización básica indicando qué tipología de producto es, qué tipo de artículo, si se trata de un producto terminado, un componente de compra, bien un semielaborado o un bruto en este caso, y con algunas características principales. Por tanto, simplemente con un clic somos capaces ya de generar en una carpeta propia, en este caso la hemos llamado ASUG, un documento que posteriormente completaremos en ECTR. Perdón, disculpad, en la herramienta de CAD, en SolidWorks. En SolidWorks todas estas estructuras disponen de toda la información caracterizada a modo de propiedades, ¿sí? Y en esos assemblies el área de diseño va definiendo diseños de piezas, va reutilizando componentes de compra para conformar un assembly determinado. Que en todo momento ese assembly se recupera en la estructura de aplicación de ECTR. Es decir, ECTR en todo momento tiene visualizado e interpretado la estructura que tenemos abierta en SolidWorks. ¿De acuerdo? Aquí está el ejemplo. Es decir, esta es la lectura de cara a SAP de lo que en una herramienta de diseño tenemos. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Para que a partir de un diseño que no es más que en SAP, en el SAP PLM tradicional, de un documento, un DIR, lo enseño. Un momento. En un documento DIR tradicional de lo que viene siendo SAP habitual, es decir, donde tenemos volcado toda la información de clasificación y toda la información relevante al estatus, las descripciones, el enlace a artículos, gestionado con una capa de un look and feel más atractivo y más automatizado. Por tanto, en este caso lo importante en el área de diseño es disponer de un producto caracterizado que nos permita a continuación generar, generar a partir de esos documentos que representan el producto, como segunda etapa, generar artículos que trasladan la caracterización que hemos hecho previamente en CAD, de forma que, en función de características geométricas, características funcionales y características de materia, es decir, en función de la regla de las 3 Fs, ser incluso capaz, con poco esfuerzo, de detectar duplicados dentro del maestro de materiales o maestro de artículos de SAP, para finalmente generar la lista de materiales de una forma semiautomatizada, sin errores y sin esfuerzo en SAP, ¿de acuerdo? Es decir, la estructura de producto que se genera en ECTR, en CAD, automáticamente, clicando simplemente aquí, creando nuevos artículos de una forma sencilla, que ya los tenemos generados, o clicando en lista de materiales, derivar una lista de materiales como EBOM o como MBOM, como Manufacturing BOM, hemos generado las estructuras de producto que presentamos al resto de la organización cuando se libera el producto. Y no solo eso, no solo eso. Lo más importante es que todo producto dispone de un nivel de revisión, dispone, en caso de uso de Engineering Change Orders o niveles de modificación, dispone de la posibilidad de tener sucesivas versiones o evolución de producto, cada una de ellas, mirad aquí abajo, la A, la B, la C o la D, con una fecha de liberación diferente
que implican un pequeño cambio que, sin embargo, a nivel de planificación y producción, y aquí el ejemplo, podemos ver cómo la misma pieza, que era el ejemplo que estábamos viendo, en distintas fechas tiene unas necesidades y una respuesta, en este caso como solicitud de compra, con distintos niveles de revisión, donde el área de aprovisionamientos y el área de producción para las órdenes previsionales y las órdenes de fabricación es capaz automáticamente de recibir los niveles de revisión A, B, C, D, automáticamente dirigidos por el área de ingeniería, ¿sí? Y no solo eso, sino que estos documentos disponen de la posibilidad integrada de generar el documento 2D que vamos a abrir, donde podemos establecer un modelo de 2D con cajetín. Un momento que nos abra el documento, es decir, disponemos de la pieza en un 2D con un cajetín de propiedades que de una forma sencilla se pueden volcar atributos. Ver aquí, automáticamente nos acaba de actualizar los atributos de la pieza con su último nivel de revisión y con los distintos cambios de ingeniería, de forma que el área de producción y el área de aprovisionamientos que se comunica y envía este plano liberado a los proveedores puedan entender qué cambios tiene la pieza y cuál es la referencia oficial en cada momento. Y otro punto adicional de estas referencias es que no únicamente disponemos de la posibilidad de ver una pieza, el resto de las áreas que no son ingeniería, en 2D, sino que el sistema vía Visual Enterprise nos ofrece la posibilidad de tener acceso a llamémoslo, un visor CAD 3D, pero que no consume una licencia de una herramienta CAD y que podemos tener abierto bien en un entorno de producción o inclusive vía web llegar a compartir con nuestros proveedores la información, ¿sí? Es una herramienta que, bueno, permite, digamos, disponer de la información en 3D, inclusive con atributos de dichas referencias. Es decir, en este Visual Enterprise es posible visualizar los atributos que el área de ingeniería ha estado desarrollando o ha estado complementando en la herramienta de CAD, ser capaces de verlo en un entorno 3D que podemos compartir con toda la organización. Por tanto, acabamos de ver cómo crear referencias, estructuras, ensamblajes, piezas, cómo a partir de esas referencias con clics sencillos, es decir, mediante un monitor de opciones integrado en cada una de las piezas, podemos desde gestionar el estado, crear nuevas versiones de documento, es decir, podemos evolucionar la pieza, podemos crear una versión nueva de estas piezas, podemos obsoletar, podemos borrar, es decir, podemos gestionar de una forma sencilla ese volumen de estructuras 3D que al fin y al cabo en SAP están ligadas, están interpretadas mediante artículos que podemos crear mediante un clic. Por ejemplo, creamos un artículo y en el artículo, viendo en SAP tradicional lo que es el artículo, vemos que automáticamente esos artículos han trasladado la información, se ha creado el artículo, este artículo está creado desde CTR con información básica de, por ejemplo, en este caso, materia o calidad de qué está compuesto ese artículo, con todos los atributos de, en este caso, de producto configurado, que vienen y se alimentan de ECTR y con la posibilidad, me he salido, disculpadme, de inclusive invocar a la transacción de extensión de vistas de SAP, con un pequeño desarrollo, ser capaz de rellenar
todas las vistas que tanto esfuerzo conllevan a la hora de rellenar las vistas de ventas, las vistas de planificación, las vistas de compras, contabilidad, etcétera, etcétera, de una forma sencilla, automatizada y fiable. Y bueno, por último, para que se hagan una idea de las posibilidades de esta herramienta, disponemos de la posibilidad de, bueno, por ejemplo, herramientas de colaboración. Inclusive, no únicamente un diseño orientado a producto, sino que el diseño perfectamente podría estar vinculado con SAP ES, con el Project Builder, y estar asignando los distintos elementos a una estructura de proyecto. ¿Sí? Entonces, y luego, por último, las posibilidades de integración de la herramienta con herramientas que inicialmente no están integradas mediante APIs o la posibilidad incluso de desarrollos más avanzados, de tener macros de una forma sencilla o de generar macros propias de usuario, hacen que esta herramienta, con un buen proyecto de implantación, un buen análisis de artículos, de proceso, sea una herramienta muy potente, de forma que el área de ingeniería sea capaz de disponer en una única pantalla de toda la gestión íntegra, de todas sus referencias, de todo el volumen de referencias que dispone el maestro de materiales y gestionarlo de una forma sencilla, es decir, algo bastante similar a lo que son las estructuras de carpeta, donde podemos, no sé, cosas tan sencillas como realizar un drag and drop de documentos de carpeta en carpeta. Vale, en este caso tengo el documento abierto, por eso no me lo permite, de crear, no sé, copias de documento. O inclusive generar artículos de una forma sencilla, ¿vale? Estructuras, etcétera, etcétera, ¿vale? Acabo de crear el documento, está traspasando toda la información de un documento al otro. Vale, y aquí tenemos nuestro nuevo documento, donde efectivamente es un clonado exacto de lo que era la pieza, ¿sí? Entonces, esto es ECTR. Por terminar con la exposición, a modo de resumen, hemos visto cómo disponemos de un cockpit de diseño con herramienta potente de búsquedas, donde dentro de lo que es el plugin de búsquedas dentro de nuestra herramienta CAD, el sistema nos provee de distintas, digamos, pantallas de búsqueda que son customizables y orientables a las necesidades de las distintas tipologías de producto o de las distintas, digamos, áreas de ingeniería. Nos permite una reutilización sencilla de diseños que ya anteriormente se han realizado, con la posibilidad de caracterizar todo el producto y reutilizar las características anteriores para copia-pega, para una minimización de esfuerzo y minimización de errores, y con la posibilidad de colaboración. Esto en cuanto a diseño de producto. Y ese diseño de producto, basado en SAP LM, que es realmente el motor sobre el que se construye ECTR, hace que esos documentos de SAP, es decir, esos DIRs de SAP, con Bill of Documents y con el enlace a artículos, sean capaces de traccionar toda la generación de artículos, de nuevas referencias, con la posibilidad, recordad, de una forma sencilla, de ser capaces de establecer criterios de detección de duplicados, y no solo eso, sino que a nivel de listas de materiales gestionar de una forma, mediante 2 clics o 2 botones, ser capaces de gestionar 2 ámbitos de listas de materiales que generalmente, bueno, suelen tener ciertas diferencias, que son la lista de materiales de ingeniería, que representa el producto independiente de la planta productiva en la que se vaya a desarrollar, y por otro lado, la Bill of Material o la lista de materiales específica de una planta de manufactura, donde cada una de las plantas puede tener sus particularidades. Y por último, la gestión de estados de estas referencias
lo enseño. En este caso no tengo la pieza, un momento. Sí, aquí estamos. Mediante la gestión de estados bueno, lo tengo aquí oculto, un momento. Aquí disponemos de todas las propiedades del artículo, ¿sí? Donde tengo uno de estos es el estado de material, que lo tengo aquí oculto, lo muestro. Vale, bueno, lo tengo, un momentito, Eso es, donde disponemos del estado de material, lo tengo que tener aquí. Aquí está el estado de material de todos los centros, donde podemos gestionar esos artículos si los pasamos a estado activo, SAT u obsoleto, el que la compañía tenga establecido, ¿sí? Y, por último, todo ese histórico de referencias de niveles de revisión con planos 2D, es decir, con planos 2D, está a modo consulta para el área de SAT, que puede tener acceso, puede y tiene acceso a todas las referencias anteriores de los distintos niveles de revisión con su respectivo plano 2D, de forma que ante un pedido de repuesto en una fecha pasada, en función del nivel de revisión que se utilizó en el área de producción o en el área de compras para aprovisionar un artículo, el área de SAT es capaz de saber cuál fue el diseño que suministró al cliente. Eso es ECTR. Espero que os haya gustado. Vale. Compartiendo la pantalla. Bueno, muy bien. Qué producto tan interesante. La verdad, es sorprendente cómo la tecnología está soportando, este tipo de tecnología está soportando muchas de las dificultades que en las compañías se tienen o tenemos en las áreas de mantenimiento, en las áreas de diseño, para poder confluir la información que se tiene en CAD y la información que se tiene en SAP. Muy interesante y agradecemos a Archives, a Maite, a José Luis, toda la información que nos compartieron hoy
y estoy segura que más de una persona los vamos a buscar porque es una problemática que tenemos todas las organizaciones.